La Convención Nacional Bautista de México le saluda. Fíjate que es fascinante desenterrar un documento de hace casi 3000 años y descubrir que, en lugar de ser una historia polvorienta, describe nuestra realidad actual con una precisión casi quirúrgica. Sí, totalmente. Rompe con esa idea de que el avance tecnológico significa, progreso moral. Exacto. Y por eso, en nuestra inversión a fondo de hoy, vamos a explorar un devocional profundamente reflexivo del Dr. Joel Sierra, de la Comunidad Bautista Jiré en Monterrey, para responder a una pregunta clave. Así es, buscamos entender por qué el mensaje de un pastor de ovejas sigue tan vigente en el siglo XXI. Para arrancar, el pasaje central es Amós 1:1. Ahí nos ubica con este pastor de Tecoa profetizando sobre Israel en tiempos de los reyes Usías y Jeroboam, 2 años antes del terremoto. Y hay que notar que este análisis no es solo histórico. El autor establece un tono reflexivo y pastoral, buscando desentrañar el significado y la aplicación práctica de este texto para nuestra vida actual. Que por cierto, Usías y Jeroboam lideraron una época de expansión económica tremenda, ¿verdad? Y Amós les habla desde afuera, desde la rudeza del desierto. Exacto. Era una época dorada comercialmente, pero Amós veía las enormes grietas espirituales del sistema. Y bueno, tras presentar el texto de Amós, surge una transición natural hacia el estatus de este tipo de literatura. ¿Por qué es tan raro escuchar sobre estos profetas hoy en día? El doctor Sierra explica muy bien cómo los profetas llamados menores son los grandes olvidados de la Biblia. En las iglesias hay una clara preferencia por el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, o digamos, si se va al Antiguo Testamento, se opta por los Salmos o la historia de Abraham. Claro, historias reconfortantes. 100%. Los profetas menores son difíciles de encontrar. Tienen nombres poco familiares y sus mensajes parecen desconectados de nuestra época. O sea, es como tener acceso a una plataforma de streaming con un catálogo infinito, pero elegir ver siempre las mismas 3 series populares, ignorando por completo los documentales independientes, súper crudos y premiados que están escondidos en la plataforma, asumiendo erróneamente que no tienen nada que decirnos. Me encanta esa analogía. El autor aprovecha esta idea para enfatizar el valor de redescubrir estos textos. Valida que la dificultad de leerlos no disminuye para nada su enorme peso espiritual e histórico. Pero a ver, si estos libros son tan difíciles y olvidados, ¿por qué molestarse en estudiarlos hoy en día? Esta pregunta nos lleva a desglosar los 4 argumentos principales del devocional. Mira, la primera razón es fundamental. Son palabra de Dios inspirada. Dan testimonio del Dios verdadero por encima de los ídolos contemporáneos. Que hoy en día serían, pues, el hiperconsumismo o el éxito económico, ¿no? Exactamente. La segunda razón subraya una verdad muy incómoda. El mundo no ha cambiado mucho desde los siglos VIII y VII antes de Cristo. La humanidad sigue cometiendo las mismas atrocidades graves. ¡Qué fuerte! Y la tercera razón pega aún más cerca, porque señala que la iglesia actual comparte los mismos pecados de infidelidad espiritual que Amós señaló con tanta fiereza en el Israel antiguo. Así es, y es un punto crítico. A ver, deteniendo la conversación para procesar esto, desempacando un poco el punto, el autor está diciendo que la comunidad de fe moderna comete exactamente los mismos errores de infidelidad espiritual que una civilización antigua. ¿Cómo es que el mensaje de Amós expone esta realidad sin filtros? Pues mira, conecta esa dura crítica mostrando la hipocresía. En el Israel antiguo tenían festivales increíbles, sacrificios costosos, pero era todo una cortina de humo. Iban a los santuarios a cantar mientras explotaban a los pobres y manipulaban los tribunales de lunes a viernes. ¡Órale! ¿Lavaban su imagen moral con grandes eventos religiosos? Sí, anestesiaban su conciencia. Y esto nos lleva directo a la cuarta razón. Esta dura crítica nos recuerda que los creyentes de hoy también tienen una vocación profética. Es súper necesario conocer cómo respondieron estos hombres al llamado de Dios, porque quienes escuchan este análisis hoy también están llamados a proclamar un mensaje a la humanidad. Conectando esa misión moderna con la valentía de los profetas antiguos. Totalmente. Hablando de esa valentía para cumplir una vocación profética, el análisis gira hacia el alto costo que pagaron. O sea, la feroz oposición que enfrentaron es un punto crucial en este escrito. Definitivamente. El autor detalla cómo los profetas son la evidencia de que las cosas no iban nada bien en el pueblo.
Proclamaron sus mensajes frente a una fortísima oposición proveniente principalmente, fíjate, de las autoridades civiles y religiosas establecidas. De los líderes oficiales. Sí, de las cúpulas. Se relata cómo muchos hablaron desde prisiones y otros tuvieron que reescribir sus libros tras ser destruidos y quemados por las autoridades. ¡Qué locura! Básicamente, si la historia solo nos hubiera dejado las crónicas oficiales de los reyes, todo sería una campaña de relaciones públicas, puras adulaciones del crecimiento económico. Los profetas eran como los periodistas de investigación o los informantes, arriesgando todo para exponer la verdadera realidad económica, social, política y espiritual. Esa analogía es acertadísima. El experto recalca el verdadero milagro que es que estos textos hayan sobrevivido. Destaca que la Biblia no es solo un producto de la fe de un pueblo, sino que se escribió a pesar de la violenta oposición contra su mensaje, demostrando que expone sin tapujos el pecado, tanto de individuos como de naciones enteras. Como recapitulación reflexiva, queda claro que Amós no es un simple relato del pasado. Es un espejo directo para el mundo de hoy y un recordatorio de que la verdadera espiritualidad requiere mirar de frente las realidades más incómodas. 100% de acuerdo. Por eso, de manera muy cálida, invitamos a quienes escuchan este análisis a buscar y leer el devocional completo escrito por el Dr. Joel Sierra, el cual se envía por escrito y constituye la fuente principal de este audio. Animamos a una lectura personal, profunda y reflexiva del documento que inspiró toda esta conversación. Y bueno, en lugar de una simple pregunta de cierre, me gustaría tomar la palabra para concluir la exploración de hoy leyendo textualmente la oración final de este profundo devocional. Expresamos el más sincero deseo de que Dios obre de manera transformadora en la vida de cada persona que ha sintonizado esta reflexión de la palabra de Dios. Queremos que este estudio no se quede solo en conocimiento intelectual, sino que cambie nuestra manera de vivir. Así que dejamos resonar estas palabras como nuestro punto final de reflexión. Señor, te damos gracias por el testimonio de tus profetas que sigue sonando el día de hoy, llamándonos al arrepentimiento para ser fieles a la misión que nos has encomendado. Amén. Apreciamos profundamente que la audiencia nos haya acompañado en esta inmersión. Que esta palabra siga viva en el caminar diario, brindando sabiduría y claridad. Nos despedimos por hoy, deseando un tiempo lleno de paz y muchísima reflexión personal.